Hola muchachos, saludos a todos. En esta oportunidad traigo un ejercicio de estática de partículas y para este caso vamos a estar trabajando con el siguiente problema. Dice, un cilindro de 200 kilogramos. Entonces ya aquí tenemos una primera condición, que es la masa del cilindro, corresponde a este elemento que está aquí. ¿Bien? Entonces nos dice que la masa del cilindro es de 200 kilogramos. Se sostiene por medio de dos cables AB y AC que se amarran en la parte más alta de una pared vertical. Entonces miremos los cables. Este de acá es un primer cable. Este es el cable AC por este lado. Y por acá de este lado tenemos el cable AB. Estos dos cables lo que están logrando hacer es sostener a este cilindro que está acá. Por tanto, el efecto de ellos es precisamente de que el cilindro no se mueva. Bien. Una fuerza horizontal P perpendicular a la pared lo sostiene en la posición mostrada. Entonces, lo que está logrando hacer esta fuerza P que tenemos aquí de este lado es precisamente mantener el equilibrio de este cilindro para evitar que él se pegue a la pared. ¿Bien? La pared es este elemento que tenemos acá de 12 por 18. Nos están pidiendo determinar la magnitud de P, no se conoce ese valor. Nos están pidiendo determinar también la tensión en cada cable, es decir, la tensión en TAC se desconoce y la tensión en TAB también se desconoce. Nos están pidiendo determinar eso. Bien, ahora parece que resulta casi que difícil entender por dónde atacar este tipo de problemas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es muy similar a cuando estamos en la solución de 2D. ¿Listo? Primero debemos definir nuestro sistema de referencias. Recordemos que en 2D, cuando nosotros teníamos varias fuerzas, lo que hacíamos normalmente era descomponerlas, ¿cierto? Y de ahí nos quedaba una fuerza Fx1 y ya de acá también descomponíamos y nos quedaba una fuerza Fx2 y luego de eso entonces tomábamos todas las Fx y las sumábamos, ¿verdad? Y en este caso, pues como deseamos de que, o el problema desea, de que esto quede en una sola posición mostrada, nos indica que está en una condición de equilibrio. Por tanto, la sumatoria de todas estas fuerzas que nosotros vamos a tener aquí van a ser igual a 0. Listo, entonces miren lo que nosotros hacíamos. Hacíamos una descomposición de las fuerzas. Es decir, tomábamos las fuerzas y las descomponíamos. Es decir, la llevábamos a representar en los ejes coordenados X y Y. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, nuestro panorama de plano ha cambiado y se posiciona ahora en el espacio. Entonces lo primero que tenemos que identificar nosotros es la descomposición de todas las fuerzas en los ejes de referencia. ¿Bien? Es lo primero que hay que hacer. Para hacer eso, primero necesitamos ubicar nuestro sistema de referencia. Ese sistema de referencia es el siguiente.
Miremos por aquí. Viene un primer eje. Este es el punto de referencia O. Por aquí de este lado viene un segundo eje. Y por acá de este lado viene un tercer eje. Es decir, que este es nuestro eje Y. Este es nuestro eje Z. Y este es nuestro eje X. Positivo para acá, positivo para acá y positivo para acá. ¿Listo? Entonces recordemos que el cilindro se encuentra despegado de la pared. Bien, es decir, que él está realmente en una posición lejos de la pared. Es decir, es un punto que se encuentra sobre todo el espacio X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener presente es que hay una fuerza. Esa fuerza se llama W y está siendo ejercida hacia abajo, que es el peso. Ese peso va a ser igual a la masa del cilindro multiplicada por la acción de la gravedad. Bien, esta fuerza es la que hay que tratar de mantener en equilibrio. Y para ello entonces nosotros tenemos que evitar primero de que ella se caiga. Si queremos evitar eso, eso significa que la tensión en los cables, por aquí tenemos una tensión llamada TAC, y por aquí tendríamos otra tensión llamada TAB. ¿Listo? Y obviamente pues está la tensión P, que probablemente sea otro cable que se está amarrando a este punto de análisis que tenemos aquí y que precisamente permite mantener la pieza en equilibrio y evitar de que ésta pegue en la pared. Entonces, lo que se requiere para el caso de 3D es primero comenzar a identificar dónde están actuando mis fuerzas, que en este caso sería TAC, TAB, W y P. ¿Listo? ¿Cómo así que dónde están actuando? Es decir, posicionarlas en nuestros ejes de referencia X, Y y Z. Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Y para ello, entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente llevar esta condición como es. Es decir, nosotros sabemos que la fuerza o la tensión TAC va a ser igual, ojo, a nivel vectorial, va a ser igual a TAC multiplicado por su vector unitario. Recordemos que este vector unitario que está aquí me está indicando a mí la dirección de la fuerza. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos conocer esto para poder descomponerla y conocer las componentes del vector TAC en los ejes. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos realizar para esto? Necesitamos entonces identificar nuestro vector unitario. Entonces, vamos a pasar por acá. Vamos a decir para calcular lambda, ojo, para TAC, vamos a hacerlo claro, para TAC, entonces necesitamos conocer qué cosa. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos conocer? Las coordenadas de A y de C. Necesitamos conocer las coordenadas. Entonces, ¿cuál es la coordenada de A? ¿Dónde está el punto A? Miremoslo aquí. Ahí está A. Aquí está. ¿Cuáles son las coordenadas de A con respecto a nuestro sistema de referencia? Ojo, con respecto a nuestro sistema de referencia. ¿Dónde está ubicado? Las coordenadas va a ser en X. Miremos, este es X. Miremos las medidas. Y mire, desde el origen, moviéndose de manera horizontal en X, tenemos que vale ¿cuánto? 1.2. Bien, en Y, ¿tenemos movimiento en Y? Sí. ¿Cuánto? Mire desde el origen hasta arriba, tomando ese movimiento del eje Y, ¿en cuánto está posicionado ese punto de análisis? En 2 metros. Bien. Y en Z, ¿en dónde está posicionado en Z? No tiene posición. Si no tiene posición, entonces aquí en este punto es 0 y es nuestro primer sistema de coordenadas. Para nuestro segundo sistema de coordenadas, entonces nosotros vamos a tener a B. B, ¿dónde está ubicado? Perdón, C, porque estamos en TAC. Entonces C, ¿dónde está ubicado? Miremos C dónde está, mírenlo acá de este lado. Muy bien. Ojo que esto es Z positivo hacia acá. Lo digo porque ahora vamos a decir, para X, ¿tiene coordenada C? No, ¿verdad? Miren que él básicamente se encuentra sobre el plano YZ. ¿Listo? Es decir que en X es 0. En Y, entonces si tiene ¿cuánto? Mírelo, la medida de 12 metros. Desde el origen hasta acá arriba son 12 metros. Este punto y este punto a nivel de eje de referencia Y están a la misma posición, 12. Aquí tenemos 12 metros. Y hacia el sentido opuesto al eje Z tenemos 10 metros. Mire, medido desde el origen hasta el punto C son 10. Pero son 10 en el sentido negativo. ¿Listo? No está de más recordar de que estos son los ejes Y, J y K. Esto es K, esto es J y esto es Y. Bien. Ojo, hay que tener eso muy presente porque ahora nosotros vamos a determinar la componente AC. Bien. Es decir, aquí en este punto nosotros vamos a decir lo siguiente, que AC va a terminar siendo igual a la diferencia de el punto C menos el punto A. Ahora bien,
¿Por qué del punto C al punto A y no al revés? Porque recordemos que para estos casos nosotros necesitamos conocer primero hacia dónde va dirigida la fuerza, que en este caso estamos analizando TAC, hacia dónde va dirigida la fuerza y de dónde viene la fuerza. Mire que la fuerza viene de A y se dirige a C. Por tanto, por este eje que tenemos aquí, viene nuestro lambda AC. ¿Vale? En ese sentido, entonces, sí, necesitamos restar, o la diferencia va a ser C menos A. Entonces, como es C menos A, nosotros vamos a indicar aquí de 0 menos 1.2 en las coordenadas y después viene 12 después viene 12 menos 2 en las coordenadas J y después viene 10 o menos 10 menos 0 en las coordenadas K. ¿Listo? Entonces esto es para tenerlo en cuenta, es muy importante porque aquí ya estamos obteniendo de alguna manera nuestro AC. Entonces 0 menos 1.2 menos 1.2 en las coordenadas Y. 12 menos 2 son 10 en la coordenada de J. Y menos 10 menos 0 es menos 10 en la coordenada K. Es decir, que aquí tenemos I, J y K. ¿Bien? Es decir, que ya conocemos nuestro vector AC posicionado en sus ejes coordenados. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la magnitud. Vamos a hacerlo de este lado. Vamos a determinar la magnitud de AC. Y ello va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1.2 al cuadrado más 10 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Bien. Entonces, siguiendo aquí con esto, entonces nos queda que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.44 más 10 a la 2 son 100 más menos 10 a la 2 y sigue siendo 100 raíz cuadrada. Entonces nos queda acá de este lado que la magnitud de AC va a terminar siendo igual a la raíz cuadrada de la suma, que es 201.44. Y entonces nos queda que AC va a ser igual a 14,9295 newtons. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. Esto es importante, recordémoslo, porque gracias a esto nosotros vamos al final a calcular los lambda para cada eje. Bien, es decir, ya tenemos las coordenadas vectoriales y tenemos su magnitud. Recordemos que aquí entonces esto sería que lambda x va a ser igual a menos 1.2 sobre su magnitud
que es 14,9295 en la coordenada Y, más 10 sobre 14,9295 más menos 10 sobre 14,9295. ¿Listo? Insisto, esto es I, J y K. Entonces, bueno, sería lambda X, como para no confundir más bien, ¿cierto? Vamos a colocarlo por los lambda como lo habíamos definido acá. Entonces lambda Y y este es lambda Z. Bien. Entonces nos quedaría al final lambda X va a ser igual a menos 0.0845. Lambda Y va a ser igual a 0.6698 y Z va a ser igual a lo mismo, pero negativo, ¿cierto? Bien. Esto es I, esto es J y esto es K. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Y al final, ¿para qué necesitamos esto? Lo necesitamos porque necesitamos conocer hasta este punto. ¿Recuerdan que les dije? El vector tensión AC va a ser igual a la tensión, o sea, la magnitud de TAC, que no la conocemos, multiplicada por su dirección. Al final, entonces esto nos va a terminar quedando de la siguiente manera. Nos queda menos 0.0845 multiplicado por TAC en la coordenada Y. Después nos queda 0.6698 TAC en la coordenada J. Y después nos queda menos 0.6698 TAC en la coordenada K. Bien. Entonces K, J, I. Y ya aquí en este punto, pues logramos obtener nuestra primera descomposición de fuerzas, que es TAC. ¿Listo? Entonces, se hace el mismo procedimiento para calcular o para conocer a TAB. Bien, entonces ahora calcular TAB basado primero en conocer su vector unitario lambda, vean, ¿cierto? Y entonces hacemos el mismo procedimiento. ¿Qué es lo primero que necesitamos conocer? Necesitamos conocer las coordenadas de A y de B. Bien, entonces las coordenadas de A, ¿cuáles eran? Miremos que acá arriba ya la habíamos definido previamente. Estábamos diciendo de que esto era
la coordenada A, que es 1.2, 2 y 0. ¿Listo? Entonces la coordenada de A es 1.2, 2 y 0. ¿Listo? Vamos a borrar aquí, porque ahí van las referencias I, J y K. Muy bien. Entonces este es nuestro primer eje coordenado, ya conocido por nosotros. Ahora, ¿quién falta? Falta conocer B. Para conocer B, entonces vamos a irnos acá a nuestro plano. Bien. Y decimos entonces, miremos dónde está B. Miremos dónde está B. Aquí está B de este lado. Bien. B, al igual que C, se encuentra ubicado sobre el plano YZ. Bien. Por tanto, no va a tener componente en X. Ahí va a ser 0. Y él va a tener en Y la misma distancia, que es de 12 metros. Y en Z va a tener 8 metros. Bien, entonces decíamos que en B él no va a tener componente en X. En Y dijimos que eran 12 metros y en Z dijimos que eran 8 metros. Positivo por el sentido o la ubicación de ese punto, ¿vale? Esto es I, esto es J y esto es K. ¿Listo? Luego de eso, entonces, ¿qué hacemos? Conocemos la diferencia de esto. Entonces, BA va a ser igual a la diferencia de estos dos. Entonces tenemos que es 0, que es hacia donde va la fuerza, menos de donde viene la fuerza, que es 1.2. ¿Listo? Entonces este sería menos 1.2 12 menos 2 y tendríamos 8 menos 0. ¿Listo? Esto es en la coordenada K, esto es en J y esto es en I. ¿Ven? ¿Ven? Y está ahí, no habrá ningún problema. Entonces nuestro punto coordenado A va a ser menos 1.2 más 10, 12 menos 2, más 8. Bien. En la coordenada K, esto es J y esto es I. Muy bien. Luego de eso, ¿qué hacemos? Recordemos, entonces, que calculamos la magnitud, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1.2 al cuadrado más 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Por tanto, BA va a terminar siendo igual a la raíz cuadrada, ya esto lo habíamos calculado antes, es 1.44 más 10 al cuadrado, que son 100, más 8 al cuadrado, que son 64. Y estamos aquí. Entonces la magnitud de BA se termina convirtiendo igual a la raíz cuadrada de 100 más 64 son 164, más 1 son 165.44. ¿Listo? Por tanto, la magnitud de BA termina siendo igual
a 12.86 metros. Bien, ojo que es metros, ¿vale? Aquí está, 12.86 metros. Bien, acá de este lado creo que qué pena con ustedes, imagínense, pensé que ya estábamos calculando fuerzas, no sé por qué pensé eso. Bien, metros, vamos hablando de posiciones, vectores posición. Muy bien, listo, no se preocupen que eso se corrige después, ya lo corregimos. Listo, excelente. Seguimos trabajando, entonces nos vamos ahora a conocer los lambda x, que va a ser igual a menos 1.2 sobre 12.86. 10, porque esto es lambda y, va a ser igual a 10 sobre 12.86. Y lambda en z va a ser 8 sobre 12.86. Muy bien. Ojo que esto sigue siendo en las coordenadas y, coordenada j y coordenada k. Bien. Ahora, con esto, entonces ya podemos llegar acá y definimos. Entonces, lambda x va a ser igual a menos 1.2 sobre 12.86. Y eso nos da, primero negativo, y eso nos da 0.0933 la condición y. Lambda y va a ser igual a 0.7776 en j, y aquí lambda z va a ser igual a 0.6221. bien, en k. ¿Listo? En k, esto es en j y esto es en i. Muy bien. Para terminar, entonces nos queda que la tensión TAB vectorial va a ser igual a la magnitud de TAB multiplicada por su dirección. Por tanto, en este caso nos queda que TAB va a ser igual a TAB que es menos 0.0933 TAB en la dirección I. Ojo, nos queda 0.7776 en la dirección J y 0.6221 en la dirección K. Bien, y aquí ya tenemos nuestra descomposición de nuestra segunda fuerza. ¿Listo? Este es positivo y este viene siendo también positivo. Listo, ya van dos y nos faltan dos. Bueno, las últimas dos que nos faltan son un poco más sencillitas, que corresponden a la fuerza generada por la masa del componente, que es el peso. Vamos a ponerle aquí fuerza, el peso del cilindro, ¿cierto? Que si nos vamos a nuestro modelo, nos vamos a dar cuenta que el peso del cilindro
va en una única dirección. ¿Listo? Mírelo en el eje Y y va como negativo. Ojo, va negativo porque estamos yendo en la dirección opuesta. Muy bien. Entonces ahí lo único que tendríamos que hacer sería calcular su magnitud. Es decir, en este caso podemos hacerlo muy rápidamente, porque esto sería 200 multiplicado por 9.81 y eso nos termina dando un total de 19,62. 19,62. Esto sí es newtons. Dale. Bien, ¿en qué dirección? En J. ¿Listo? En la dirección J. Bueno, regresamos. Hasta aquí. Y entonces decimos que W va a ser igual a W por su vector unitario, que sería 19,62 negativo en las coordenadas J. Esto vendría siendo W. Muy facilito, ¿cierto? Bien. Y de este lado entonces tendríamos la fuerza desconocida también, que es la tensión que denomina el problema como P. Y esa tensión P también está en una única dirección. ¿En qué dirección se encuentra? En X. Vamos a verlo. ¿Listo? Miremoslo. Miren hacia dónde está apuntando P, ¿verdad? Si lo vemos con respecto al eje X, pues está en su dirección. Bien, eso significa de que en este punto nosotros tenemos una única dirección y positivo, P es positivo. ¿Listo? Entonces en este caso, P vectorial va a ser igual a la magnitud de P multiplicada por su dirección. ¿Listo? Eso significa que P va a ser igual a la magnitud multiplicada por la componente I. Muy bien. Y hasta este punto, entonces ya tenemos todas las descomposiciones de todas las fuerzas en los ejes. Ahora, esto es importante porque de aquí nosotros vamos a obtener el sistema de referencia. Como estamos en equilibrio, nosotros vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que en este punto, aquí simplemente nuestro sistema o elemento que estamos en estudio no se está moviendo. Bien, por tanto no hay aceleración. Si no hay aceleración, recuerden que esto viene del m por a. Si esto no existe, entonces aquí esto da 0. ¿Ven? Y nos encontramos en una condición de equilibrio. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a necesitar una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ya todas las descomposiciones de todas las fuerzas y las vamos a plasmar en nuestros ejes. ¿Listo? Entonces nos vamos. Por eso es que les hacía las referencias aquí de los ejes. ¿Bien? Que decía, miren, aquí tenemos la descomposición de T a B
y se los colocaba así precisamente para poder jalar más rápidamente la información. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por sumatoria de fuerzas en X. Y en X tenemos, aquí hay uno, 0.0845, negativo, ojo, negativo. ¿Listo? Aquí tenemos entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y tenemos aquí menos 0.0845. TAC, que fue el primero que hicimos. Bien, ya por aquí no nos tenemos que devolver tanto, porque nos queda que es menos 0.0933, menos 0.0933 TAB. Y bueno, miremos P positivo, ¿verdad? Sería más P igual a 0. Hasta aquí tenemos entonces una ecuación y tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. Y tenemos 3 incógnitas. Muy bien. Y, o sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, vamos por acá en Y enseguida. Eso da 0.6698 positivo. 0.6698 en TAC positivo. Más, bajamos un poquito, nos queda 0.7776 positivo también, TAB. 0.7776 TAB. Bien, menos, ¿quién? El peso. Miremoslo aquí, ¿ven? Que es menos 1962. Sería 1962. 1962. Eso es. Muy bien. Igual a 0. Y aquí tendríamos entonces la segunda ecuación. ¿Y cuántas incógnitas? Seguimos con las mismas incógnitas, ¿cierto? Y 3 incógnitas. Muy bien. Y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Ya que nos hace falta irnos para acá arriba, buscar a TAC. 0.6698 negativo. Bien. Vamos aquí. 0.6698 negativo. TCA. TAC. Y tendríamos por acá de este lado 0.6221. Démoslo. Sí, 0.6221. 0.6221 TAB. Y ya no hay más nada. En Z pues no hay más nada. Y esto nos queda igual a 0. Y este señor aquí es positivo. Muy bien.
¿Listo? Con esto entonces ya tenemos, fíjense, nuestro sistema de ecuaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con este sistema de ecuaciones ahora? Simplemente lo podemos desarrollar por los métodos conocidos por ustedes. Podemos hacer sustitución, podemos hacer igualación, eliminación y bueno, determinantes, matrices, si así lo prefieren. ¿Listo? Entonces, ya teniendo presente este sistema de ecuaciones, vamos a resolverlos durante la clase. ¿Ven? Con esto terminamos este video. Disculpen que haya sido algo tan extenso, pero quería que mostrarles todo, de dónde sale, cómo sale. Y bueno, eso hace que el video se extienda bastante. ¿Bien? Entonces, nos vemos en la clase, muchachos. Cuídense mucho, traigan su sistema de ecuaciones y lo resolvemos. Nos vemos.